Biomoléculas orgánicas. Estas moléculas suelen estar formadas por subunidades que se ensamblan entre sí. Podríamos compararlos con los ladrillos que conforman una enorme construcción. A esos los ladrillos se les llama monómeros, y a la construcción o edificio en donde se han unido muchos ladrillos se le llama polímero. Los polímeros, en el caso de las proteínas y el ADN, tienen características muy especiales, ya que están formadas por subunidades distintas, digamos por ladrillos de distintos materiales o colores. A eso deben su gran diversidad. Monómeros. Molécula que funciona como unidad básica de las moléculas grandes llamadas polímeros. Polímero, molécula formada por la unión de pequeñas moléculas o monómeros que se enlazan en grandes cadenas. Principales moléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Carbohidratos. Definición: los carbohidratos son las moléculas biológicas más abundantes y también se les conoce con el nombre de azúcares, y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción 1:2:1. Su nombre proviene de la idea que se tenía en el pasado de que se formaban por la unión de una molécula de agua con un átomo de carbono, siendo N el número de carbonos que tenga. Características principales. Los hidratos de carbono se caracterizan por: son moléculas orgánicas, esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Clasificación de carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la célula hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo, glucosa, fructuosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracterizan por absorber rápidamente en el organismo.
Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en distintas formas: monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Monosacáridos. Esos son la unidad más pequeña de los azúcares. Se pueden consumir al momento de comer alguna fruta dulce o miel. Estos dan energía para realizar las actividades diarias. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. Dependiendo del número de carbono que contenga, se les llama triosa, 3 carbonos, tetrosa, 4 carbonos, pentosa, 5 carbonos y así sucesivamente. Hay que considerar que la glucosa está formada por 6 carbonos. Es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcar de las frutas. La diferencia entre la glucosa y la fructosa que poseen el mismo número de carbonos. Es el grupo funcional que contiene aldehído o cetona. Aidosa. Monosacárido que contiene un grupo aldehído en su molécula. Cetosa. Monosacárido que contiene un grupo cetona en su molécula. Algunos ejemplos de monosacáridos son: ribosa es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico. Participa en procesos de elaboración de proteínas. Desoxirribosa es una pentosa y forma parte del ADN, la molécula de la herencia. Fructuosa es el azúcar de las frutas como naranja, piña, mango. Se encuentra en la miel y se utiliza como endulcorante de muchos frescos. Glucosa es el monosacárido más abundante en los seres vivos. Se produce por la fotosíntesis de las plantas, circulan en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Galactosa es una esosa que forma parte del azúcar de la leche. Los oligosacáridos son dulces y proporcionan energía. Todo se consume sacarosa, ya que es el azúcar en grano que se le pone al café o el agua de limón. La sacarosa se obtiene a partir de la caña de azúcar o del betabel. Estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. Los disacáridos son un tipo de oligosacáridos que están formados por 2 monosacáridos unidos por medio de un enlace glucosídico, por el cual se unen monosacáridos como la glucosa para formar polisacáridos. Al unirse 2 moléculas de azúcar se pierde una molécula de agua. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido común es la lactosa, que es el azúcar de la leche, la cual está formada por la unión de una molécula de glucosa y una de galactosa. La maltosa es el disacárido que se produce cuando se rompen polisacáridos formados por muchas unidades de glucosa. Está formado por la unión de 2 moléculas de glucosa
y aparece en el tubo digestivo cuando se inicia la digestión de aquellos alimentos que contienen polisacáridos. Actualmente han surgido sustitutos del azúcar que no proporcionan energía al organismo y que son utilizados como productos dietéticos. Sin embargo, quienes lo consumen tienden a ingerir también otros alimentos y bebidas ricos en calorías de manera que no resuelven sus problemas de obesidad. Los polisacáridos son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos de ellas son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos de los polisacáridos funcionan como reservas energéticas tanto en plantas como en animales, mientras que en otros cumplen función estructural, es decir, dan forma y firmeza a ciertos organismos. Podemos mencionar como almidón es el polisacárido de reserva de las plantas. Está formado por la unión de cientos de unidades de glucosa que forman espirales compactas de manera que se pueden almacenar adecuadamente. El enlace que se forma entre estas unidades de glucosa se conoce como alfa-glucosídico. Cuando las células de las hojas producen activamente azúcares mediante la fotosíntesis, almacenan una parte de ellos como almidón y otra la envían a las raíces y a las semillas. En el caso de las semillas, esta reserva les proporciona la energía que necesitan cuando germinan y empiezan a crecer. Cuando se consumen productos como papas, trigo o maíz, se aprovechan esas reservas energéticas de las plantas y las convertimos en glucosa por medio de nuestros procesos digestivos. Se le conoce también como almidón animal. Está formado por la unión de moléculas glucosa, formando una estructura muy ramificada, es decir, con mucha cadena lateral que se desprenden de la cadena principal. Esta ramificación permite que se puede romper la cadena en varios puntos cuando es necesario liberar la energía que contiene. Los enlaces que se forman son alfa-glucosíclicos, ejemplo de cómo el organismo mantiene el equilibrio homeostasis, para el cual necesita la participación de algunas hormonas. Una de ellas es la insulina. Celulosa contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta a cómo se une con el almidón y el glucógeno. En este caso, los enlaces son beta-glucosídicos. La orientación de los enlaces entre las moléculas de glucosa en la célula hace que ésta sea fibrosa y por ello cumpla una función estructural. Los polímeros de glucosa, en este caso, se unen y forman microfibrillas, y estas, a su vez, forman fibrillas que dan forma a los tallos y a hojas de las plantas. Las células se encuentran en las paredes de las células vegetales. En los muebles de madera incluso forman parte de las hojas de libros o libretas. Debido al tipo de enlace entre las unidades de glucosa en la celulosa, esta no es digerible para los seres humanos. Así que si comemos la cáscara de frutas, las hojas de plantas y en general la fibra vegetal, no la podemos digerir. Sin embargo, se aconseja incluir fibra en la alimentación porque ayuda a eliminar mejor los desechos como un vehículo que se permite mantener la regulación en la evacuación intestinal. En el caso de algunos animales, como las vacas, contienen asociados
en su aparato digestivo microorganismos que les ayudan a digerir el pasto que consumen. Quitina. Este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de cangrejos, langostas e insectos. Forma parte de la pared celular de los hongos. Cuando por el accidente es pisado un insecto, se siente y escucha como truena su cubierta externa. Este también es un polisacárido estructural, y en este caso cada unidad de glucosa contiene además un grupo amino NH2. Los enlaces entre las moléculas de quitina son como los de la celulosa, de modo que el ser humano tampoco puede digerirla. Se ha descubierto que la quitina se puede utilizar para elaborar un tipo especial de hilo que se ha usado como material de sutura. Funciones. La función principal que cumplen los carbohidratos en la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día, sin embargo, también tiene otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. Algunas de esas labores de los hidratos de carbono son: energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa. En caso de que sea necesario, esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Ahorrar proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas, con este fin, ya que estas pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. Forman parte del tejido importantes. Los hidratos de carbono son partes imprescindibles en tejidos conectivos y nerviosos. Además, también se encuentran en las moléculas del ADN y trifosfato de adenosina, ATP, un nucleótido necesario para obtener energía. Previene los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficiente carbohidratos para obtener energía en el cuerpo, utiliza la grasa en su lugar, por lo que producen unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Estos, en abundancia, pueden provocar arritmias cardíacas y una posible osteoporosis. Lípidos. Lípidos también se les conoce como grasas y forman parte de un grupo amplio de sustancias diversas cuyas características principales ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como éter, cloroformo, benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos funcionan como reserva energética de las que se obtiene más energía en comparación a los carbohidratos. Ejemplo, un gramo de carbohidratos proporciona 3.79 calorías al organismo, mientras que de un gramo de grasa se obtienen 9.3 calorías. Los seres humanos cuentan con reservas en las llamadas llantitas. Aquí es donde se acumulan
los excesos de nutrientes consumidos. Los lípidos también aíslan del frío al formar una capa aislante que se ubica debajo de la piel de muchos animales. Con esto las ballenas y los mamíferos marinos tienen una capa importante de grasa debajo de la piel. Características de los lípidos. Los lípidos tienen como característica principal al ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se los llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Cumplen diversas funciones en los organismos vivientes. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos, algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi un total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar o hidrófila, que tiene afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter de anfipático. La región hidrófoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas: cadenas alifáticas saturadas, un enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, o insaturadas unidos en enlaces dobles o triples. Esta estructura molecular es no polar. Los enlaces polares son más energéticamente estables y viables, por eso es que las moléculas de agua muestran una clara afinidad por los demás. Pero por el contrario, las cadenas de hidrocarburos no son capaces de establecer un grado sustancial de afinidad con las moléculas de agua y entonces no se mezclan. Los lípidos son insolubles en agua porque hay adhesión entre las moléculas de agua y la sustancia lipídica.
Los lípidos se clasifican en tres grupos principales: lípidos simples, lípidos complejos y esteroides. Simples. Estos solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Asimismo, en este grupo se clasifican los aceites, las grasas y las ceras. Su función principal de los aceites y grasas es de ser reservas energéticas. Muchas de las grasas naturales se forman mediante la unión de una molécula de glicerol desde ácido graso. De esto surge el que se les llame triglicérido. Cada ácido graso que forma parte de un triglicérido consiste en una larga cadena de hidrocarburo con un grupo ácido o carboxilo, COOH, en un extremo. Muchos de los ácidos grasos contienen de 16 a 18 átomos de carbono por moléculas. Estas son glicéridos más 3 ácidos grasos, triglicérido más 3 moléculas de agua. Los ácidos grasos pueden ser saturados si todos los enlaces entre los átomos carbonos a su larga cadena son sencillos o insaturados. Si existe algún doble enlace en ellos, se está hablando de los ácidos grasos omega 3. Estos son beneficios para la salud, ya que estos son ácidos grasos poliinsaturados, es decir, con muchos dobles enlaces, y son esenciales ya que el organismo humano no los produce, pero los necesita para funcionar adecuadamente. Existen tres tipos de ácidos grasos omega 3. Ácido alfa-linolénico, ALA, ácido eicosapentaenolco, EPA, ácido docosahexaenoico, DHA. Entre más enlaces dobles existan en los ácidos grasos de un triglicérido, existe una mayor libertad
de movimiento en las moléculas. Los enlaces dobles hacen que el ácido graso sea menos rígido y se convierta más fácilmente de sólido a líquido. Se debe considerar que los triglicéridos que contienen ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente de tal es el caso de la grasa animal, la manteca, el cebo, el tocino. Sin embargo, los aceites son líquidos a temperatura ambiente debido a que están formados por ácidos grasos insaturados. Lípidos complejos, fosfolípidos esteroide, fosfolípidos. Estas son algunas de sus características. Los fosfolípidos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. Los fosfolípidos contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. Se forman de la misma manera que un triglicérido, solo que en este caso se colocan un grupo fosfato en lugar del tercer ácido graso. Este grupo se convierte entonces en la cabeza polar, es decir, con carga eléctrica, de la molécula que va a ser hidrófica, es decir, que ama el agua, y las dos cadenas de ácidos grasos se convierten en las colas hidrofóbicas, es decir, que le temen al agua. Esto se puede ejemplificar con el siguiente esquema. Esquema de un fosfolípido. Triglicéridos, ácido graso, ácido glicerol, ácido graso y ácido graso. Ácido graso, fosfolípido es ácido graso, fosfato, cabeza y cola. Esta propiedad hace que los fosfolípidos al contacto con el agua se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Es así como se forma una membrana celular. Los fosfolípidos son los componentes de la membrana celulares y por lo tanto forman parte de todos los seres vivos. Observemos el siguiente esquema. Esteroides. Son estructuralmente diferentes a todos los demás lípidos. Se componen de 4 anillos de carbono funcionados unidos a distintos grupos funcionales. El esterol es un componente vital de la membrana de las células animales y también participan en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas, masculinas, a la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal.
Funciones biológicas. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,5 calorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Funciones reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado de la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Ácidos nucleicos. Son biomoléculas orgánicas formadas por C, H, O, N y P. Son macromoléculas de elevación de peso molecular constituidas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Por tanto, son polímeros de nucleótidos. Las biomoléculas portadoras de la información genética. Los ácidos nucleicos son polímeros que están formados por la repetición de monómeros. Moléculas son una masa molecular pequeña que están unidos por enlaces covalentes llamados enlace fosfodiéster. Cabe destacarse que estos son capaces de formar larguísimas cadenas con millones de monómeros encadenados entre sí.
Características. El ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Características del ADN. Es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucarióticas, en forma circular, ADN de las células procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen su función, dependiendo de las composiciones del ADN, refiriéndose a composición como la secuencia particular de bases. Puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógeno entre bases pasando a ADN de cadenas simples o ADN-SC, abreviadamente. Estructuras ADN. Estructura primaria. Una cadena de desoxirribonucleótidos monocatenario, es decir, está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria, no es funcional, excepto en algunos virus. Estructura secundaria. Doble hélice, estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarios antiparalelas unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes. Características del ARN. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa. Es en lugar de 4 bases AGCT, al parecer AGCU, es decir, uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existen limitaciones químicas para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN, al ser enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, en monocatenario, aunque en ciertas situaciones, como en los ARNT y ARNR, pueden formar estructuras plegadas, complejas y estables, mientras que el ADN contiene la información
El ARN expresa dichas informaciones pasando por una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas. En consecuencia, existen varios tipos de ARN. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula. Su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en la clasificación. ADN, formado por 4 bases nitrogenadas, pentosa, fosfato, purinas, adenina, guanina, pirimidinas, citosina, timina. 2. Desoxirribosoma, purinas, adenina, guanina, pirimidinas, citosina, uracilo, ribosoma. ARN, formadas por 4 bases nitrogenadas, 4 bases nitrogenadas, 4 bases nitrogenadas. Según pentosa, ADN, ácido nucleico, ADN, según número de cadenas, monocatenario, lineal, circular, bicatenario, lineal, circular. ARN, monocatenario, ARNR, ARNT, ARNM, ARNN, ARN mitocondrial, bicatenario, según su forma. Función. Función. ADN. Almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son la unidad funcional de los cromosomas. ARN. Ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas, nucleótidos y nucleósidos. Estructura. Los nucleótidos están formados por 3 tipos de moléculas pentosas, ácidos fosfóricos y bases nitrogenadas. Pentosa son 2 aldopentosas, ribosa
en el ARN, desoxirribosa en el ADN. Ácidos nucleicos ADN y ARN. DNA, transcripción, RNA, traducción, proteína. Modificaciones posteriores, replicación, DNA, transición inversa, replicación, RNA, traducción, proteína. Proteínas. Se conocen como proteínas al conjunto de moléculas
aminoácidos que se encuentran conformados en forma lineal. Los nutrientes de gran importancia biológica que son las proteínas son macromoléculas que constituyen el principio nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Considera que los lípidos y carbohidratos son reservas energéticas importantes de los seres vivos, pero los elementos fundamentales de un organismo son las proteínas. Ejemplo. La mano contiene uñas, vellos, los cuales están formados por queratina, una proteína estructural. La piel que le envuelve a la mano contiene colágeno. Por debajo de la piel están los músculos. Estos están formados por actina y miosina, proteínas contráctiles, es decir, móviles. Al llegar a los vasos sanguíneos, la sangre contiene varias proteínas, entre ellas la hemoglobina que transporta el oxígeno, así como varias hormonas que regulan la función del organismo. Al sufrir una herida, rápidamente le presentaría los anticuerpos, proteínas de defensa. Características de las proteínas. Proteínas simples. Se encuentran formadas por aminoácidos y algunos derivados y pueden reconocer las siguientes. Albuminas. Se han denominado como albuminas a las proteínas que distinguen por ser solubles en el agua y las podemos observar en las moléculas del cuerpo de los animales. Albumunoides. Esta proteína se caracteriza por no ser soluble en los solventes de tipos neutros, ácidos y algunos compuestos alcalinos son fácilmente apreciables en las uñas y cabellos. Glubolinas. También son insolubles en el agua, pero existen compuestos, sobre todo los que son ácidos de reacción elevada. Algunas de las bases glutelinas estas proteínas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas.
Histonas. Es en las histonas en donde se forma la cromatina, que es la que forma los cromosomas, y esta proteína se encuentra gran parte de la información genética y ayuda a formar la copia de la información genética. Prolaminas. Esas son las proteínas encontradas principalmente en las semillas. Su propiedad es de viscosidad y se puede observar en el maíz y en la avena hervida. Estos son fuentes elevadas de proteínas de origen vegetal, aunque el cuerpo humano requiere de mucho trabajo para procesarlas. Protaminas. Estas proteínas son poco solubles en agua y su solubilidad se encuentra en mayor medida en solventes de mayor fuerza y se pueden encontrar en algunos cereales como el trigo y la cebada. Proteínas conjugadas. Se denominan proteínas conjugadas aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto que no pertenece a estas. Fosfoproteínas. Estas proteínas se encuentran mezcladas en una radial con fosfato. Cromoproteínas. Estas proteínas son las proteínas pigmentadas. Estas se encuentran en los bastones oculares. Lipoproteínas. Las lipoproteínas. Las lipoproteínas son proteínas unidas con lípidos y podemos definirlo 4. HDL, 2. VLDL, 3. Las pre-B y 4. Las kilomicrones. Metaproteínas. Estas proteínas se encuentran unidas con iones metálicos. Podemos mencionar la ceruloplasmina. Es una enzima con actividad oxidasa que transporta dentro del plasma el cobre. Fuentes alimenticias. Las proteínas se encuentran en diferentes alimentos. Su concentración mayor se encuentra en los insectos, los cuales se encuentran formados en su mayoría de queratina. La segunda fuente de carne
es de carne de pescado, la cual es mejor asimilación para el ser humano. La tercera fuente es la carne, en la cual es la forma más abundante existente de una asimilación excelente para el ser humano. La última, pero no la menos importante, es la de las semillas, pero por su naturaleza requiere de más esfuerzo para su desdoblamiento y asimilación por el ser humano. Hormonas. Las hormonas son principalmente proteínas, así la insulina, la melatonina y otras similares se encuentran formadas de proteínas. Clasificación de las proteínas. Según su composición, simples holoproteínas, complejas heteroproteínas. Según su conformación, fibrosas globulares. Según su solubilidad, albuminas, globulinas, gluteínas, prolaminas. Clasificación según su función. Estructurales. Se encuentran formando parte estructural de algún tejido: colágeno, queratina, fibrinógeno. Enzimas. Proteínas con capacidad catalizadora: ADN, polimerasa, pepsina. Hormonas. Proteína que actúa como mensajeros químicos: insulina, STH, ACTH, FSH.
Funciones de las proteínas. Función: reserva, ovoalbumina, almacén de aminoácidos. Gluteína, trigo, crecimiento de la semilla. Ferritina, almacenamiento de hierro en el vaso. Colágeno, forma tendones, huesos, cartílago, piel. Elastina, es un conectivo elástico entre las células. Queratina, forma piel y derivados pelo, plumas, uñas. Mucoproteínas, mucosidades, líquidos, sinovial. Insulina, regula el metabolismo glúcido. Hormona de crecimiento, regula el metabolismo del calcio y fósforo. Estructural, hormonal. Hormona de crecimiento, regula el metabolismo del calcio y fósforo. Proteína G, comunicación entre células. Transporte, hemoglobina, transporte de oxígeno en vertebrados. Hemocianina, transporte de oxígeno en invertebrados. Lipoproteínas, transporte de lípidos en la sangre. Inmunoglobinas, defensa inmunológica, defensiva. Fibrógeno y trombina, coagulación de la sangre. Contráctil, actina, contracción muscular en miofibrillas. Miosina, contracción muscular en miofibrillas. Tubulina, forma microtúbulos del citoesqueleto. Referencias bibliográficas. Membranas y organelos celulares. Metabolismo celular.